ese éxito, esa subida de la AfD, se deba a la ayuda de Elon Musk, que por cierto ahora está estudiándose en el Parlamento alemán si esta entrevista es ilegal o no. ¿Qué dicen los sondeos y crees que la extrema derecha pueda subir al gobierno en estas elecciones? De hecho, Alice Weidel le ha dicho a Deutsche Welle que ella ve realista llegar a gobernar en... Ella es María Luz Moraleda, una destacada periodista española, experta en geopolítica para la Deutsche Welle y corresponsal en Alemania para La Sexta. En esta entrevista profundizamos en la actualidad política y social de Alemania, el impacto de Elon Musk, la crisis política y el colapso del gobierno de Olaf Scholz. Esto fue un choque de trenes y de acusaciones, e incluso Angela Merkel en una entrevista ha dicho que cuando vio esa noche dijo, typisch Männer, hombres. ¿Estamos ante la peor crisis política de Alemania? Bueno, si tenemos en cuenta justo la trayectoria de estabilidad que han dado las coaliciones de gobierno pasadas, claro que estamos ante una gran crisis. Que haya una crisis tan profunda o tan fuerte en el sector automovilístico alemán es tocar el corazón de la industria alemana, es tocar el corazón de la etiqueta Made in Germany. Hay una frase en Alemania que dice: si Volkswagen tose, Alemania agarra una gripe. Y de hecho tiene una frase que dice: Alemania ya no pertenece a los alemanes. La inmigración masiva está destruyendo nuestra identidad. Esto es incendiar, elevar la sensación de crispación en el país. Entonces, ahí vemos como el tema migratorio está calando fuerte ya no solo entre la ultraderecha, sino se está desplazando al Partido Conservador, a la Unión Cristiano-Demócrata. Para mí es algo nuevo esto. Que un magnate, que alguien dueño de corporaciones pueda, además, con su plataforma X, meterse dentro de la carrera política. Es claramente una injerencia política la de Elon Musk. Citar un poco al presidente de Alemania, a Frank-Walter Steinmeier, ha sido con todo el descaro del mundo. Tampoco vamos a ponernos catastrofistas y que incluso podemos entender este adelanto electoral como una oportunidad para despertar entre la política alemana. ¿Estás recién llegado a Alemania o tenés pensado mudarte y necesitas un seguro? FEDER es la mejor opción para vos. En su página podés elegir entre seguro de salud para expatriados, seguro de responsabilidad civil o incluso el seguro para tu mascota. Lo mejor de todo es que el servicio es completamente online, fácil de usar y en inglés. En la descripción te dejamos el enlace para que vivas seguro y tranquilo. Vos también podés ayudarnos. Suscribite a nuestro canal y dale click a la campanita, así no te perdés ninguno de nuestros contenidos. Ahora sí, te dejo para que sigas mirando. Bienvenida, Mariluz, a La Vida de Nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y encantada de estar aquí con vosotros y contigo. Estoy muy contento de que estés acá, ya que tengo muchas dudas sobre lo que va a pasar en las elecciones y quiero entender un poco esta crisis política, cuál es el panorama, el contexto en el que estamos y saber qué va a pasar de aquí en el futuro. Así que quiero hacerte la primera pregunta, María. ¿Estamos ante la peor crisis política de Alemania desde la reunificación? Bueno, si tenemos en cuenta justo la trayectoria de estabilidad que han dado las coaliciones de gobierno pasadas, claro que estamos ante una gran crisis, pero es cierto que siempre se puede ir a peor, tampoco vamos a ponernos catastrofistas y que incluso podemos entender este adelanto electoral como una oportunidad para despertar entre la política alemana. También te digo que muchos expertos han comparado la situación con la de 2005, que también hubo un adelanto electoral, una moción de censura previa que dio lugar a los 4 gobiernos de Angela Merkel, pero muchos dicen que también por el panorama político internacional de guerras, conflictos, amenazas constantes, agrava esta situación mucho más en 2024 o 2025 que la que tuvimos en 2005. ¿Y qué implica esta ruptura de esta coalición, de esta estabilidad del país, tanto para Alemania o para Europa? Bueno, este colapso era un divorcio anunciado, hay que decir, pero sí que implica obviamente una ausencia de liderazgo y de sacar músculo de fuerza, no solo desde Alemania, sino también a nivel europeo, donde estamos viendo también hay una crisis política tremenda en Francia y ahora de repente la locomotora europea, que es la primera potencia en Europa, Alemania, de repente también se está derrumbando a nivel político, acaba también un año de
segunda recesión económica. Entonces, claro que a nivel internacional pues hay una especie de sensación de inestabilidad, de inseguridad y de no sentirse respaldados por los políticos para tomar decisiones importantes a nivel europeo en un mundo tan cambiante y con una guerra al lado. ¿Puede ser que haya una crisis de representación? O sea, que los ciudadanos no sepan a quién votar, no sepan a quién... Sin duda. De hecho, hay una crisis ya de descrédito, que le da descrédito y de credibilidad a la política, pero también hay que decir que esta coalición de gobierno alemana era la más impopular de todas. Y cuando colapsa, lo positivo es que las encuestas en Alemania salen que justo los alemanes estaban deseando ya de que acabara y la mayoría estaba contenta de que por fin se había puesto fin a este tripartito mal avenido, que al final lo que estaba haciendo era prolongar una crisis de ingobernabilidad prácticamente, porque se han pasado 3 años que en lugar de poner en práctica medidas, se han pasado 3 años casi todo el tiempo peleándose en cómo gobernar, en cómo aplicar las medidas. Me quedé pensando, me encantaría que primero hagamos un contexto, cómo se llegó a esta situación y esto que está diciendo, el choque de trenes, de por qué se peleaban tanto, para luego llegar a lo que está pasando hoy en día, donde la AfD es una fuerza que podría posicionarse como segunda y encima personajes como Elon Musk se meten dentro de estas elecciones, opinando y generando opinión pública. Así que bueno, vamos a empezar por esto. ¿Cuáles fueron los eventos claves que llevaron a la ruptura de esta coalición? Bueno, para empezar, esta coalición llamada Coalición Semáforo, vamos a explicarla bien para entender, está liderada por el candidato socialdemócrata, por Olaf Scholz, por este partido que gobierna junto a los Verdes y junto al socio minoritario que es el Partido Liberal, el FDP. Es la primera vez que había una coalición de gobierno de 3 partidos. Fue muy difícil, de hecho, formar gobierno. También hay que decir que este gobierno se ha visto afectado por la pandemia, por el estallido de la invasión rusa de Ucrania. Entonces, han tenido que tomar decisiones muy importantes como envío de dinero, de armas a Ucrania, siempre debatido entre los 3. Pero lo que al final llega a este choque de trenes, sin duda, es el dinero, porque tenemos a un ministro de Economía de los Verdes enfrentadísimo a un ministro de Finanzas, que es Christian Lindner, del Liberal. Y para entender por qué viene esta pelea, tiene que ver mucho con la política fiscal y la política económica que se quiere implementar, porque los socialdemócratas y los verdes están a favor, por ejemplo, de invertir más en infraestructura, de llegar a una transición ecológica, porque para eso están ahí los verdes siempre presionando con ese tema, de llegar a una protección del medio ambiente, un mayor gasto social en ayudas sociales, para eso están los socialdemócratas ahí presionando. Sin embargo, tienen como opuesto al ministro de Finanzas liberal que dice no vamos a endeudarnos, porque al final esto para mí significa endeudarse públicamente más, y hay un concepto en Alemania muy interesante que es el del techo de deuda. En alemán se dice Schuldbremsen, freno de deuda, que es que Alemania no puede endeudarse más allá del 0,35% de su Producto Interior Bruto. Y es algo que está, atención, blindado en la Constitución. O sea, eso por ley, ningún gobierno puede pasar ese techo. Está blindado en la Constitución. Y de hecho, lo que ocurre es que en 2023, finales de 2023, hay un fallo clave del Tribunal Constitucional que, digamos, ese es lo que catapulta la dificultad de generar un presupuesto de Estado entre estos 3 partidos de gobierno, porque lo que dice este fallo, el Tribunal Constitucional, es no se pueden endeudar más, porque lo que preveían, por ejemplo, verdes y socialdemócratas, que era usar fondos extras de la pandemia bajo el argumento de un fondo extra urgente para intentar salvaguardar el presupuesto del año que viene, no se puede hacer, no se puede usar ese fondo extra de la pandemia para el paquete climático que tienen previsto para más ayudas sociales, bajo ningún concepto. Es decir, de alguna manera el Tribunal Constitucional le está dando un poco la razón al ala más conservadora del país. También tenemos que entender que Alemania es un país que siempre es más pro del ahorro, de recortar en gasto público. Si lo comparamos con otras economías de la propia Europa, siempre prefiere frenarse. Más cuidadoso. Es muy cuidadoso. También tiene que ver un poco con la historia de este país, de las guerras mundiales vividas, que es muy cauteloso y siempre está
en el Banco Central Europeo también ha sido siempre criticado en la época de la crisis del euro, ¿no? Por la postura que tenía siempre Angela Merkel de recelo, de no gastar más de lo debido. Y aquí estamos en un momento ahora mismo de recesión económica en Alemania por segundo año consecutivo, lo que además no genera el ambiente optimista para los inversores extranjeros. De hecho, han caído las inversiones extranjeras más de un 12%, para que se genere más empleo, al contrario. Entonces, estamos viendo que hay un panorama, tanto internacional como en el propio país, que no ayuda a que este gobierno consiga, digamos, prosperar e implementar medidas, porque, como digo, entre ellos acaban siempre poniéndose un poco de uñas entre todos. ¿Y cómo llegó finalmente ese día, que justo coincide con las elecciones de Estados Unidos, donde gana Trump, y ese día anuncian que se quiebra con un Olaf Scholz muy enojado? Es muy simbólico, hay que decir, que justo sea un día después de conocerse que Donald Trump va a ser el próximo presidente electo a la Casa Blanca. Claro. Porque, de hecho, es una noche de negociaciones muy, muy, muy larga en Alemania entre los tres partidos, pero al final nunca se ha visto salir a un canciller como Olaf Scholz, que normalmente es característico por su templanza, por su sosiego, heredado quizá de haber sido vicecanciller en época de Angela Merkel, y de repente sale enfadadísimo diciendo: acabo de destituir al ministro de Finanzas, a Christian Lindner, al neoliberal, al liberal, y ha roto mi confianza demasiadas veces. Dice, no ha mirado un poco por el país, sino más bien por un interés partidista, de ver que en las encuestas de unas posibles elecciones no iba tan bien el Partido Liberal. Entonces sale muy enfadado y dice: hasta aquí, destituyo al ministro de Finanzas. Por su parte, el ministro de Finanzas ya había enviado, días antes había publicado lo que se llaman entre la prensa alemana los papeles del divorcio, en el que estaba en contra de subvenciones sociales, estaba en contra de medidas a favor del cambio climático. Entonces, estos son literalmente los papeles del divorcio, porque para esta coalición, para el otro bloque, socialdemócratas y verdes, es un no-go, de no vamos a aceptar estas propuestas ahora. Claro. Hay cruce de acusaciones. Por otro lado, Christian Lindner sale esa noche a hablar y a decir que realmente estaba calculada la ruptura de la coalición de gobierno por parte de Scholz. Los verdes, Robert Habeck, que ahora es candidato a la Cancillería por parte de los verdes, sale diciendo que, bueno, que no le parece casual que justo después de un triunfo de Donald Trump esté ahora Alemania que no consiga ponerse de acuerdo cuando realmente, según su punto de vista, sí que había alternativas económicas y financieras para seguir adelante como gobierno. Entonces, bueno, es una noche crucial y que además, te tengo que decir, rompe un poco con el esquema habitual de la política alemana, previsible, que acaba sus legislaturas, donde no hay mucho drama. Y esto fue un choque de trenes y de acusaciones. Incluso Angela Merkel en una entrevista ha dicho que cuando vio esa noche dijo: typisch Männer, hombres. No. Y de hecho dije: ¿por qué dice usted eso? Y dice: bueno, porque realmente creo que se han tomado todo personal, como los hombres suelen hacer, y es política, y hay que mirar por el país. Entonces, a mí me gustó esa respuesta también. Excelente. Porque de verdad no es normal ver este tipo de situaciones, de acusaciones, de enfados, de dramas. A lo mejor en otros países... Exacto, pues en Alemania es algo totalmente extraordinario, sí, que pasa algo así. Dicen que es la cuarta vez que se llama elecciones anticipadas en un periodo de 75 años, y que encima de esta manera, donde hay peleas, acusaciones, un canciller enojado, o sea, totalmente extraordinario. Sí. Ahora, hablaste de la economía, pues el país ahora está en un momento de recesión. El PBI, por ejemplo, en el 2023 está negativo, cayó un 0,3%. La producción industrial ha caído un 17% desde 2017 y además a todo esto se suma, obviamente, digamos, si vamos a la realidad, que la automotriz, un gigante como Volkswagen, cierra algunas de sus fábricas despidiendo a miles de trabajadores. Ante este contexto, ¿qué consecuencias inmediatas puede tener esta crisis política para con la economía en Alemania? Bueno,
Una corrección porque Sí. ha habido una negociación con el sindicato de digamos, de los trabajadores de Volkswagen y han conseguido que no se vayan a cerrar las fábricas perfecto. que habían anunciado. Que O sea, habían lo has anunciado. dicho bien, lo habían anunciado, pero ahora ya de última hora han presionado en diciembre y han conseguido paralizar que se cierren plantas en Alemania, pero sí que van a seguir despidiéndose a miles de trabajadores. O sea, de todas maneras va a haber despidos. De todas maneras va a haber despidos y de todas maneras va a haber recortes entre quienes consigan estando en sus puestos, sino de horas, de salarios, por supuesto. Okay. Y el malestar sigue existiendo. También tenemos que tener en cuenta que Volkswagen, como decías, es un gran gigante, es el número 1 fabricante automovilístico en Europa y el número 2 a nivel mundial detrás de Toyota. Cuando uno dice Volkswagen piensa solamente en la marca, pero es que detrás de este conglomerado hay otras marcas conocidas como Audi, como Seat, como Skoda, hay muchísimas más. Y luego también tenemos que entender un poco que se caiga, bueno, no voy a decir que se caiga, pero que haya una crisis tan profunda o tan fuerte en el sector automovilístico alemán, es tocar el corazón de la industria alemana. Ahí vamos. Es tocar el corazón de la etiqueta Made in Germany, de la exportación del coche tradicional de motor de combustión de gran calidad. Y a la vez hay una frase en Alemania que dice: si Volkswagen tose, Alemania agarra una gripe. Y bueno, le viene al pelo porque es lo que está pasando básicamente en Alemania con este despido de miles de trabajadoras, también no solo en Volkswagen, sino también, por ejemplo, en ThyssenKrupp, que es el gran fabricante de acero. Alemania es la exportadora número 1 de acero. Y también, por ejemplo, Bosch, que es quien realiza todos los componentes electrónicos de esos autos, también está en crisis. Tenemos que tener en cuenta que el mercado principal de estos coches que se exportaban de motor de combustión era China. China se ha convertido de repente en un competidor directo de coches eléctricos. Exacto. Estamos otra vez en la antesala de una guerra de aranceles. Con Trump. Con Trump amenazando, pero ya desde la Unión Europea se han impuesto aranceles a los autos chinos eléctricos, algo con lo que Alemania estaba obviamente en contra porque es su mercado y es un tiro en el pie para Alemania hacer eso, pero lamentablemente, como estamos en la Unión Europea, ha ganado la mayoría y se ha impuesto este tipo de aranceles que van a afectar mucho a la locomotora alemana, que vive tanto de la exportación de este modelo industrial de coches de combustión que vemos ahora que está en crisis total. Increíble, porque el corazón de Alemania es eso, lo que bien dijiste vos, lo que es el Made in Germany, la industria automotriz, está en crisis total. Y acá me hago esta pregunta, digamos, estamos ante un momento donde se suman factores que podrían ser un caldo cultivo, un terreno fértil para los partidos nacionalistas. Crisis política, crisis económica y descontento de la sociedad. Algo que se ha repetido a lo largo de la historia. Lo sabemos cómo fue en 1933 con los nazis. Y viniendo un poco más acá, como argentino, puedo reconocer que un presidente como Milei, una persona totalmente ajena a la política, llega a la presidencia, también tuvo que ver con unos factores similares. Crisis política, la economía totalmente rota y el voto bronca. Entonces, digo, bueno, la AfD, la nombraste hace un rato. Y de hecho, esta entrevista la decidimos hacer hoy porque ayer fue la charla entre Elon Musk y Alice Weidel. Contame, ¿qué análisis puedes sacar de esto? Bueno, la verdad que fue una charla que ha sido obviamente analizada con miles de ojos porque se está inmiscuyendo de más, o sea, es claramente una injerencia política la de Elon Musk, también en Alemania, no lo hace por primera vez en la Unión Europea, lo está haciendo también en Reino Unido, lo está haciendo muy frecuentemente en los últimos meses. Y de esta charla, bueno, sorprende que por un lado fuese, digamos, demasiado, bueno, no sorprende, perdón, o sea, fue demasiado amigable, eso era de esperar. Dio una frase muy clave a Elon Musk que dijo: la AfD, la Alternativa por Alemania, es el único país que puede salvar a Alemania, que además implica, cuando uno dice salvar a Alemania, como que si Alemania estuviese realmente en ruinas. Claro. No lo es. A la vez también te diría que fue una charla un poco extraña porque no había una estructura clara.
Medio improvisado. Medio improvisada, pero a la vez Alice Weidel le preguntaba por Dios, si creía en Dios, a Elon Musk por su misión es a Marte. Lo elogiaba obviamente constantemente, porque imagínate si este señor que lleva X, la plataforma antes Twitter, que te haga esa publicidad tremenda con una charla que se va a ver en todo el mundo y que tiene ese alcance y que encima él va a mover los algoritmos a favor tuyo, como se ha demostrado en Estados Unidos, y cómo X se ha convertido en una plataforma para promover todo lo reaccionario y todos los movimientos de ultraderecha, pues obviamente era una charla extraña a nivel de poca estructura, pero donde ahí Alice Weidel pudo decir claramente que Alemania no había sido bien gobernada, que todo estaba fatal, que Angela Merkel era la canciller verde, la llamaba, a favor de las nucleares, en contra de las energías verdes. Ha dicho cosas muy criticadas, como que en las escuelas solo se habla de política de género y que los niños no aprenden nada, lo que es totalmente falso en este país. Entonces, también ha sorprendido que se califique por primera vez como libertaria y conservadora, y que lo que a todo el mundo le han estallado la cabeza es que ha dicho que Hitler era comunista, porque el Partido Nacional Socialista era comunista. Ha dicho que claro, que Hitler lo primero que hizo fue acabar con la libertad de expresión, que es cierto, y cerrar medios y poner los suyos, que es cierto, pero eso de que era comunista es totalmente falso, y es una manera, creo yo, de distanciarse de lo que justamente hacemos todos los medios con la ultraderecha, que es siempre decir, es un país es un partido que tiene tintes muy neonazis a veces, que tiene candidatos incluso que han sido multados por decir frases de las SS o por decir que no fueron criminales las SS, o escandalizar con ese tipo de comentarios, y que ahora diga que eso no tiene nada que ver con Hitler, que incluso Hitler era comunista, cuando la historia nos dice que hubo políticos comunistas, socialistas, políticos en contra de Hitler que acababan siendo asesinados en los campos de concentración. O sea, lo que hicieron un poco fue como negar la historia y acomodarla, darle un poco de sentido para su ideología, y separarse un poco de esto que se los viene marcando. Para el que no sabe, la AfD es el partido de ultraderecha, o de extrema derecha, como se dice en los medios de comunicación. Y de hecho, tiene una frase que dice: Alemania ya no pertenece a los alemanes. La inmigración masiva está destruyendo nuestra identidad. Bueno, más de extrema derecha que eso, no... Sí, justamente quería añadir a lo que estábamos hablando, que quizá ahora esto de llamarse libertario y decir que solo soy un partido conservador libertario y que es realmente... el mainstream, le dicen, ¿no? Los medios generalistas, los que nos etiquetan de ultraderecha, es una manera de acercarse a un electorado ahora, a las 6 semanas de las elecciones, mucho más moderado, de agarrarle votos a la CDU, a la Unión Cristiano-Demócrata, para decir, no somos tan extremistas, no somos... por supuesto, nazis, somos todos conservadores, solamente queremos que le vaya bien al país. El tema campaña de ellos es la inmigración, y les viene de perlas que se genere esta sensación de miedo en el país. Son los número 1 en redes sociales, en sus cuentas políticas en Alemania. Ellos saben que los medios de comunicación no tienen la misma amplitud, no generan la misma, digamos, el mismo alcance, porque siempre se le contrapone desde los medios de comunicación con hechos, y a ellos no les gustan los hechos, lo que les gusta es exagerar todo y decir frases así como que esto está inundado de migrantes y que en realidad casi no hay alemanes y se va a perder la identidad alemana, ¿no? Qué locura. Lo otro que me parece totalmente para analizar es la injerencia externa en la política alemana. Que un personaje como Elon Musk pueda generar opinión pública. ¿Qué te parece? Para mí es algo nuevo esto. Que un magnate, que alguien dueño de corporaciones pueda, además, con su plataforma X, meterse dentro de la carrera política. No carrera política, la campaña política. Bueno, sin duda. O sea, ya es como, voy a citar un poco al presidente de Alemania, a Frank-Walter Steinmeier, ha sido con todo el descaro del mundo, porque obviamente hemos visto injerencia en campañas electorales, digamos, de manera encubierta, ¿no? Pero ahora estamos viendo que ya es descarado, a cara descubierta, y que es el hombre más rico del mundo, propietario de Tesla, donde, por cierto, tiene su planta de coches eléctricos en suelo alemán, en Brandeburgo. Aquí al lado es el dueño de SpaceX, que tiene la mayor cantidad, 6.000 satélites en el mundo. El número 1 es Estados Unidos y pertenecen a este señor. Tiene la red social X.
es miembro ya de la nueva administración de Donald Trump. Entonces, esto te está claramente diciendo que tiene un interés en desestabilizar Europa, que le interesa que gane la AfD, aunque no lo vaya finalmente a lograr por tema del cordón sanitario, que ya hablaremos más adelante, que se le está imponiendo aquí. Pero ya a mí lo que sinceramente... Otra de las cosas que me sorprendió y que me enfadó cuando fue el atentado del Mercadillo de Navidad de Magdeburg, que este señor tuiteara inmediatamente, cuando estamos todos intentando adivinar qué ha pasado, quién ha sido quien ha atentado, que inmediatamente esta persona escriba en su plataforma dimisión automática de Scholz y es un tonto, y digas, bueno, esto es incendiar, elevar la sensación de crispación en el país y además sin saber todavía si esa persona que atentó era islamista, si esto es un atentado. En esos momentos tan cruciales, él le echa más leña al fuego, ¿no? Que ya ha sido contestado, por supuesto, también por el gobierno alemán, que se le ha criticado de tener demasiada injerencia en Alemania y además incluso ha publicado un artículo en un diario alemán importante, una columna, o sea, realmente le está interesando a Alemania bastante a este señor, eso es clarísimo. Así que tenemos que estar atentos cuáles son las intenciones reales de este señor. Hablábamos del atentado, sé que estuviste ahí y cubriste el atentado para los medios españoles. Bueno, quisiera saber qué viste en el atentado y qué se sabe hasta ahora de lo que pasó. Y sobre todo, ¿sabes la duda que tengo es qué pasó con la seguridad? Porque digo, un atentado así ya había pasado en Berlín, creíamos que la seguridad se había reforzado y de repente vuelve a pasar. ¿Qué me puedes contar sobre esto? Bueno, del tema seguridad se está hablando muchísimo. De hecho, yo recuerdo esa primera rueda de prensa justo el día después del atentado y yo recuerdo a la prensa alemana bastante cabreada frente a las autoridades, frente a la Fiscalía alemana, diciendo por qué ha vuelto a pasar, qué ha fallado en los sistemas de seguridad. Y ahí la Fiscalía alemana responde que había una salida que no estaba realmente bloqueada, sino que era una salida que debía dejarse abierta porque era para servicios de emergencia, ¿no? Unos bomberos, unas ambulancias. Pero eso no es del todo cierto porque aquí en Berlín tenemos mercadillos de Navidad en los que están completamente cerrados justo porque se ha atentado ya contra ellos, como el de Breitscheidplatz, pero siempre hay servicios de emergencia ahí o hay una vía para que puedan llegar bajando o subiendo automáticamente un poste de metal. Entonces, ese argumento ha sido duramente criticado. De hecho, hay ya una denuncia puesta contra la ciudad de Magdeburgo y contra la policía, porque también ahora se está criticando que no estaba el coche de policía habitual realmente estacionado donde debería estar, porque, por ejemplo, yo vi que la calle donde este señor se mete con el coche subiéndose a la acera, ahí perfectamente, que es otra de las críticas, podía haberse estacionado un coche de policía de manera horizontal que bloquea inmediatamente cualquier intento de choque. O sea, hubiera habido un choque con un choque de policía, pero no llega a avalanchar a 300 personas, a arrollar. Claro. Entonces, es cierto que está siendo gravemente criticado y también se dice que no hay una seguridad al 100%, o sea, no se puede pretender que la seguridad total exista porque si no es con un coche puede ser un explosivo y también estamos viendo que aquí en Berlín, yo por lo menos, no sé si tú lo habrás visto también, es muy diferente la seguridad de un mercadillo a otro. Hay mercadillos donde te controlan la bolsa, te controlan la mochila, te miran. Hay otros en los que no hay nada de eso. Sí, hay otro que puedes pasar como Pancho por tu casa, otro que tienen estos bloques gigantes de hierro, o en otros vi árboles de Navidad, o sea, están totalmente rodeados por árboles. Sí. Hay vallas, en el de Alexanderplatz, por ejemplo, pusieron vallas de metal. O sea, sí que hay mucha más seguridad y hay muchas patrullas extra para eso. Pero no está estandarizado. Pero aquí falló. Y luego también otra cosa que falla en el perfil, es el perfil de esta persona, de Taleb A, que no es islamista, entonces descoloca bastante a las autoridades, porque si hubiera sido islamista como que lo hubieran tenido más fichado, han dicho, actuado o activado los protocolos, pero era una persona que vino aquí en 2006 de Arabia Saudí y que en 2016 acaba consiguiendo el permiso de residencia permanente. Era médico. Era médico, psiquiatra, alega que está amenazado de muerte en Arabia Saudí,
Pero Arabia Saudí había avisado hasta 6 veces a Alemania de que esta persona era sospechosa, era radical. ¿Qué pasa? Que esta persona, en lugar de ser islamista, es islamófoba. Entonces descoloca, es un perfil inusual porque de repente tenemos a una persona de Arabia Saudí, pero que es simpatizante con la ultraderecha, con la AfD, que quiere incluso proponerles una academia de exmusulmanes, que critica abiertamente en su red social ex a Merkel, diciendo que Merkel es la culpable de la islamización de Alemania. Entonces es una persona que atenta porque, según los motivos que dio la Fiscalía alemana en esa rueda de prensa, estaba al parecer descontento con cómo Alemania estaba actuando contra la islamización o no actuando realmente y cómo Alemania estaba tratando a los refugiados demasiado laxamente. Entonces, tenemos a un perfil muy inusual que a la vez, lamentablemente, dejaba señales claras, porque había escrito, por ejemplo, en la cuenta de la ministra de Interior, de Nancy Faeser, había escrito un comentario en Twitter tan fuerte como, puede que vaya a morir y además lo haré por la justicia de este país, pero ya otro comentario había dejado como... Había dejado señales. ¿Se acuerda usted lo que pasó en Boston? Que fue cuando se atentó contra esa maratón. Como que había dejado señales, ya diferentes autoridades lo tenían fichado porque había amenazado en 2013 con hacer un atentado, por ejemplo, ya había llamado demasiadas veces a los servicios de emergencia en otro momento y tenía que haber ido un día antes del atentado a personarse en una comisaría de Berlín por haber hecho un uso indebido de llamadas de emergencia. O sea, se le veía un perfil inestable claramente y que diferentes autoridades ya lo habían multado por haber dicho cosas graves o haber dicho que iba a cometer un atentado y seguía comentando en redes sociales ese tipo de disparates y dando amenazas claras. Entonces, ahí ha fallado mucha coordinación de un perfil que Alemania no se esperaba. Perfecto. Creo yo. Y como dijiste hace un rato, esto echó leña al fuego y el partido de extrema derecha capitalizó esta situación para poner otra vez sobre la mesa el tema de la inmigración. Exacto, porque ahora justo al día siguiente del atentado, Alice Weidel, la candidata de la ultraderecha, llega a Magdeburg y dice, ¿lo ven? Es que no podemos como fiarnos de ellos porque vienen a este país y encima nos atentan y encima acaban con nosotros. Entonces, lo que hace es revertir un poco el perfil de este señor, que era islamófobo, no, es que era de Arabia Saudí y por tanto hay que volver a restringir, a cerrar fronteras, a dejar que haya como vía libre para permitirles el asilo aquí. Entonces como que ahí se hace ya tema de campaña electoral y estamos viendo como por ejemplo también la CDU, el partido de Friedrich Merz, está ahora también proponiendo cosas como revertir la nacionalidad segunda y la nacionalidad alemana para quienes cometan un error o cometan un delito. Entonces, eso también se está ahora generando el debate de si realmente es legal, porque la Constitución no lo permite, y también es cierto que los nazis hacían eso, de quitar la nacionalidad alemana, lo hicieron en esos tiempos. Entonces, ahí vemos como el tema migratorio está calando fuerte ya no solo entre la ultraderecha, sino se está desplazando al Partido Conservador, a la Unión Cristiano-Demócrata, a su socio bávaro, y cómo está calando el discurso en el resto del panorama de Alemania. Nombraste la CDU, AfD, tenemos los Verdes y el partido de Olaf Scholz en esta carrera política. ¿Qué dicen los sondeos y crees que la extrema derecha pueda subir al gobierno en estas elecciones? Pues ahora mismo, esta semana ha salido el último sondeo del Instituto INSA y lo que vemos es que en primer lugar está el partido de la Unión Cristiano-Demócrata con sus socios bávaros, el que acabo de nombrar, de Friedrich Merz, con un 31% de los votos. Y en segunda posición, atención, está la ultraderecha de Alternativa por Alemania, que ha subido a un 21,5% de los votos. Normalmente estaba en todos los sondeos en el 19 y el 20, ha conseguido su mejor resultado en cuanto a sondeos, estamos hablando, que el año pasado. Desde hacía un año. Entonces, esto lo que ha dicho... Pero ¿a cuánto subió? ¿Estaba 19? Pues no, estaban 19, 20, dependía del Instituto Demoscópico, y ha subido un 1,5, o sea, al 21,5. 21,5. La candidata Alice Weidel ya ha dicho que si llegan al 25%, para ella es como ganar las elecciones.
Y el director del Instituto Demoscópico que ha sacado este sondeo esta semana ha dicho que cree que quizá ese éxito, esa subida de la AfD, se deba a la ayuda de Elon Musk, de alguna manera, que por cierto ahora está estudiándose en el Parlamento alemán si esta entrevista es ilegal o no, por haberse realizado tanta publicidad a una candidata desde fuera de Alemania. No contesta a tu pregunta de si la AfD puede ganar, puede gobernar. No en estas elecciones, porque sigue habiendo un cordón sanitario que en alemán se le llama cortafuegos, Brandmauer, pactado entre todos los partidos que han dicho que no van a generar ningún tipo de relación de coalición o cogobernar con la ultraderecha. Entonces, ellos saben que el cortafuegos sigue existiendo, por tanto, les interesa ganar muchísimos votos, quedarse en segunda posición. Claro que es un éxito rotundo para esta formación. ¿Por qué? Porque eso significa más diputados en el Parlamento y más posibilidades de bloquear la Cámara en momentos clave en los que se necesite 2/3 de la Cámara, por ejemplo, para hacer una reforma constitucional y haya que votar. Entonces, cuanto más diputados tengan, mejor. Pero, de hecho, Alice Weidel le ha dicho a Deutsche Welle que ella ve realista llegar a gobernar en 2029, es decir, no en estas elecciones, sino poder llegar a gobernar en 4 años. En estas ni siquiera ellos se lo plantean porque, como digo, saben que el cordón sanitario existe. Entonces, lo más probable es que haya, según los sondeos actuales, una gran coalición de nuevo entre la Unión Cristiano-Demócrata, los conservadores, sus socios bávaros, y Olaf Scholz, la socialdemocracia, que Olaf Scholz ha dicho que se va si no gana y probablemente se vaya si ve que está Merz gobernando, porque obviamente no se lleva muy bien. Y la otra alternativa sería justamente Friedrich Merz, la CDU, los conservadores, con los verdes. Pero por ahora los verdes están en 4ª posición en los sondeos y veremos si aumentan. Y también serían ambas coaliciones difíciles a nivel de generar un gobierno, porque primero empiezan las negociaciones, que aquí en Alemania duran 3-4 meses, que a mí me fascina mucho porque es una cultura de pactos, de coalición de gobierno a la que no estoy acostumbrada desde mi país y que me sorprende, pero que duran 2 y 3 meses hasta que se puede realmente gobernar. Es decir, si ahora las elecciones son a finales de febrero, hasta abril, quizá finales de marzo, abril, no podremos tener un gobierno, y eso implica para Europa, en un contexto de crisis y de guerras que hay, no tener un liderazgo claro a nivel internacional aún y esperar. Bien, pero podemos quedarnos tranquilos que Alemania es un país de consensos. Por lo menos lo era. Veremos cómo sigue después de las elecciones. Bueno, muchísimas gracias por toda la información. La verdad, un montón, y espero que haya sido muy útil para nuestra audiencia, para entender el panorama y el contexto que estamos viviendo. Ahora sí, y si me lo permitís, me encantaría entrar un poco a tu vida personal. Vale. Y conocer cómo es que llegaste a Alemania y cómo es un poco tu historia. ¿De qué parte de España venís? Yo soy manchega. De un pueblo que se llama Herencia, que está como a 1 hora y 20 desde Madrid, en tren, que funcionan mejores que los alemanes, tengo que decir. Mira, tema de infraestructura, claro. Un tema que siempre criticamos aquí en Alemania. Y ya, bueno, eso, estoy cerca de Madrid, pertenece mi pueblo a Ciudad Real. No sé si conoces el queso manchego. Sí, el queso manchego. Pues de ahí vengo. De ahí vienes. ¿Y estudiaste comunicación audiovisual? Estudié periodismo y comunicación audiovisual en Madrid y luego hice un año de Erasmus en Inglaterra. ¿Cuándo se te ocurre la idea de venir a Alemania? Y si ya tenías pensado trabajar en la Deutsche Welle o se te fue dando. ¿Cómo fue? Bueno, en realidad yo salgo de la carrera en un año muy difícil para mí en España, porque hay una crisis económica fuerte que impide a los que salimos recién licenciados de encontrar un trabajo que nos dé para vivir realmente. Sobre todo en mi caso, si estoy en Madrid, tengo que pagar un alquiler y no veo nada más que posibilidad de hacer prácticas en medios españoles, que disfruté mucho hacerlas, pero ya era un momento en el que decía, bueno, yo quiero tener un trabajo estable y poder vivir de esto. Y no veía la posibilidad. Entonces, paralelamente, lo que hago ese año es ponerme a hacer intensivos de alemán, estudiar alemán en el Goethe Institut, que yo me reía porque estaba rodeada de ingenieros que tenían como claramente su plan o ya habían sido, ¿no?, llamados por empresas de aquí, y era, bueno, yo estoy aquí junto con otra chica brasileña, las únicas de letras, digamos, claro, que no tenemos un plan, pero bueno, estamos estudiando. Y finalmente ya decidí venirme a probar, porque no le veía sentido aprender alemán
fuera de Alemania más tiempo del necesario. Y dije, bueno, pues me vengo aquí, voy a probar. Me encantó Berlín, llegué en 2012, en septiembre. 2012 a Berlín, directo. Directo, septiembre de 2012, inicialmente para hacer ya un curso de B2 y a la vez trabajar empecé en el Circo del Sol porque yo en Madrid trabajaba con ellos. Mirá. Y aquí venía un show y dije, bueno, voy a probar. Y ahí digamos que ahí me lancé directamente a hablar alemán por primera vez porque tenía que estar en atención al cliente, con las entradas, acomodar a la gente que se sentaba. Y ahí fue como que empezó todo lo que fue ¿cómo se diría? Mi estreno con la gente alemana. Que de hecho, algo que hablamos es que en ese momento tu alemán sentís que era muy bueno, pero tenías esta cosa de ser irreverente. Ese es un tema que lo hablamos y es que yo creo que cuando uno llega recién a Alemania como que le da menos, por lo menos mi experiencia y creo que la tuya, nos da menos vergüenza hacer cosas, quizá porque no tiene nada que perder, que ahora que uno está más asentado, que, ay, pero yo ahí me preguntó la que me entrevistaba, oye, pero allí en España tú estabas como local, hablando con locales y solucionando temas de atención al cliente en el Circo del Sol, pero es que aquí lo tienes que hacer en alemán, y yo, sí, sin problema. Entonces como que claramente hay un factor de, venga, coraje, adelante. Te tiras a la pileta y vamos. Te tiras y ya veré. Obviamente salió bien, pero claro, eres más insegura que en tu país porque estás aprendiendo, pero bien. Y luego ahí ya hice unas prácticas que todo venía un poco como encadenado porque a los meses siguientes vi unas prácticas en la Berlinale, en el Festival de Cine. Yo venía de estudiar también comunicación visual, que está muy relacionado con el cine, entonces como que era un sueño estar en el departamento de prensa, ver cómo querían ver un poco la visión de cómo se publicaba la Berlinale en español, cómo se estaba un poco anunciando la Berlinale, qué se contaba del cine, qué se contaba de los directores que venían. Entonces yo encantada de aprender y ya se me acaban también las prácticas ahí, pero mejor pagadas que en España. Por eso también te digo que yo me quedaba porque era bueno. Tengo aquí posibilidad de estar pagando una habitación en una VG, pero voy saliendo. El famoso proceso de Berlín, VG, vivir con amigos. Sí, lo he hecho mucho. He vivido en Wedding, en una VG de 5 personas y un baño, que los fines de semana con los novios y las visitas, imagínate ese baño, era de 10. No quiero saber. No, yo tampoco. Yo intentaba pasar el fin de semana fuera. Y en Neukölln, en otra VG, en Prenzlauer Berg, en otra VG, o sea, he vivido en 3-4 VGs hasta yo por fin tener mi departamento. Entonces, bueno, en ese plan, bonita la experiencia, porque lo bueno es que... Perdón, hasta el momento no había un plan de decir, bueno, me quedo, o sea, ibas como con el envión. Y no, iba mucho con... bueno, me salió la Berlinale. Bueno, pues venga, me quedo. Pero yo no compraba un billete de vuelta, porque yo estaba encantada con Berlín, con la ciudad... ¿Llegaste en verano? Llegué al final de verano, llegué en septiembre, pero fue un septiembre muy soleado, tengo que decir, que me ayudó mucho, pero de alguna manera yo sentía una acogida, un networking mucho más amable que el que yo sentía en Madrid. En tu propio país. Sí, bien. Era, vení, que yo conozco aquí al director de este festival, ven que te lo voy a presentar, ahora vente aquí, que vamos a ver ahora una galería de arte y aquí hay alguien que trabaja en cultura, que lo mismo te interesa, o sea, era así todo el tiempo y realmente así hacías amigos también. Y al final veo que me salen prácticas después de Berlinale en Deutsche Welle, donde yo trabajo. Espectacular. Entonces fue como, wow, encadenadísimo, porque justo empiezan en marzo, se me acaba la Berlinale y voy a empezar ahí a ver qué. Entonces quedé contenta y también a nivel de lo que hablamos de las VGs, lo bueno es que empiezas a convivir con alemanes, que ya empiezas a conocer más la cultura. Bien. Entonces también eso como que estoy muy agradecida porque todos ellos me ayudaron muchísimo. Si yo tenía dudas con, tengo que hacer estos papeles, ¿cómo hago para el tema del Steuernummer, ¿no? Del número de fiscal, o cómo hago para el Anmeldung, el típico tema del empadronamiento y no aquí. existía ChatGPT en ese momento. No, ahí como que bueno, los pobres me iban indicando porque uno llega y de verdad esto se convierte en mucha burocracia. Total. Con el tema de la seguridad social igual, a qué seguro médico me afilio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí la verdad que, de verdad, yo recomiendo a la gente meterse en el mundo de las VGs siempre y cuando tengas a gente que sea amable y que te vaya a apoyar. Posiblemente alemanes o de otros países, pero sí, estar en el mundo VG está muy bueno. Bueno, llegaste a la Deutsche Welle. Por lo que estuvimos hablando, sé que entraste en un momento donde era todavía más conservadora en cuanto a cómo transmitía la información, que en ese momento era televisión, pero se venía el cambio, se venía la digitalización.
es ponerle programas periodísticos en plataformas digitales, que yo recuerdo, porque más o menos tenemos la misma edad cuando estudiaba, era medio empezado, era informal estar en una red social. Te quitaba formalidad. Sí. ¿Cómo fue ese proceso para la Deutsche Welle y para vos? Bueno, pues fue por un lado muy interesante porque justo yo venía de estudiar periodismo digital como asignatura, de hacer mi propio blog, o sea, venía un poco de la cultura de estar abierta a que ese mundo era posible, pero entro a un medio de comunicación en el que claramente la televisión tradicional es lo que se impone, además alemana, con sus estructuras bien cerradas, no hay mucho margen a la improvisación. Entonces me encuentro con que, wow, es otro mundo al que yo misma me tengo que adaptar, claro, pero a la vez sí que empiezan a sentir interés en ampliar porque ven que abren el canal de entonces Twitter, ahora X, abren YouTube, abren todas las plataformas de entonces. Instagram no existía entonces, pero todas las que había en Facebook, que ya existía. Y ahí, bueno, me preguntan como, bueno, tú que eres un poco más ducha en esto de las redes, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces les hago un poco un proyecto. Y luego finalmente, después de finalizar mis prácticas, tengo la suerte de que, bueno, me voy a otra empresa, me voy a una startup. Y cuando ya estoy en esa startup, me llaman de Deutsche Welle y me dicen, oye, vamos a abrir lo que se llama el Social Media Desk, que es el departamento de redes sociales dentro de la redacción en español. Y bueno, nos gusta tu perfil porque nos puedes aportar mucho. Y yo encantada, pero siempre, claro, veías las limitaciones de que se volcaba mucho contenido literal de televisión a la plataforma. Claro. Entonces era un poco una lucha de gigantes que estaba interesante porque también encontrabas oposición de compañeros de trabajo. ¡Ay! Porque éramos al principio solo 3 chicas. Claro. ¡Ay, claro! Ustedes son las del tweet. Ustedes son las del tweet. Algo como etéreo, como entre la broma y un poco el desprecio. Sí, un poquito de desprecio sí que había. Entonces era como, bueno, pues sí, soy la del tweet o sí, soy la del YouTube, pero aquí estoy. Y mira, ahora las redes sociales en Deutsche Welle son importantísimas, cada vez está ganando más peso la digitalización frente a la televisión. De hecho, televisión se recortó los informativos de mañana y ahora solo hay en el horario de prime time para Latinoamérica. Entonces, ahí estamos viendo que compañeros que antes nos criticaban, ahora han tenido que renovarse o morir, nunca mejor dicho. Totalmente, no quedó otra que pasarse a las plataformas digitales. Y a la vez yo creo que tuve la suerte, o sea, estoy muy orgullosa de esa etapa también porque te haces fuerte y a la vez, como los primeros Facebook Live que yo hacía eran de verdad realmente divertidos a la vez, porque estar haciendo un Facebook Live en la cabina donde va a votar Merkel, viendo toda la gente votar y poder contarlo en directo y ver los comentarios de la gente y poder reaccionar o entrevistar a alguien al lado que casualmente también habla español, o sea, fue muy interesante porque era un momento de, bueno, vamos a experimentar. ¿Podemos decir que fuiste la impulsora de la digitalización en Deutsche Welle? Sí, fui una de las impulsoras, claramente, y en Berlín, porque en Bonn hay otra redacción que se dedica a la web, puede que se molesten, porque, oye, nosotros también estamos en la web, existimos, por supuesto, ya en su trabajo, pero yo me estoy refiriendo a lo que eran redes sociales, fui una de las impulsoras, claramente. Wow, o sea, fuiste la primera streamer de Deutsche Welle. Ahí quedan algunos guardados. Bueno, ¿qué opinás, ya que estamos hablando de esto, qué opinás cómo siguen los medios de comunicación? Si me puedes dar una opinión, sobre todo con lo que pasa ahora con X, con el ex Twitter. Bueno, pues mira, te voy a decir la verdad, lo veo bastante pesimista, porque para empezar, como hemos visto con X, de repente un magnate compra Twitter y lo hace a su imagen y semejanza y mueve los algoritmos a favor de los bulos, de la desinformación y de la ultraderecha para movilizar a la gente joven y también, obviamente, al electorado. Entonces, es preocupante. Ahora hemos visto que Meta ha decidido que la verificación de contenido que lo hacían periodistas e instituciones para ver si eso era un bulo o no, en cada país también la quieren dejar de lado. Y lo que me preocupa es que estos empresarios en Silicon Valley lo que hacen es argumentar que es que la libertad de expresión se está viendo dañada cuando realmente no es así. No puedes ver que una mentira se replique y que no haya un filtro. Entonces, yo estoy pesimista porque yo veo que, por un lado, los medios de comunicación cada vez más dependemos de plataformas como X, Instagram, Facebook, YouTube, etcétera, y todos los que vendrán. Y al depender de volcar nuestro contenido para esas plataformas, para alcanzar al público,
a la vez estamos dejando nuestro poder en manos de personas que filtran con los algoritmos si vamos a tener éxito o no, e incluso, como nos pasa en TikTok, que nos bajan contenido, TikTok que pertenece a China, nos bajan contenido que no le interesa a China. Entonces, ahí te das cuenta que como medios de comunicación estoy pesimista porque no tenemos tanta fuerza con las plataformas propias. Nadie se mete normalmente en tu página web si no le llega antes a lo mejor el anuncio por el feed en el teléfono, en el Instagram, y a la vez esos medios de comunicación la tienen cada vez más difícil, cada vez vemos que se piden más suscripciones de pago, la gente, no creo que haya mucha gente que pague por leer un periódico, sobre todo entre la gente joven. Uh-huh. Estamos viendo que mucho público alemán de gente joven está a favor y ha votado en las europeas a la ultraderecha. Entonces, mi panorama ahora mismo, o sea, si me preguntas de los medios y las redes sociales, es bastante pesimista. Es pesimista. ¿Qué rol vamos a cumplir los periodistas entonces? Donde quienes seríamos los que filtramos esa información, bueno, no, al final la filtra la plataforma. La filtra la plataforma y encima estás compitiendo no con otros medios como anteriormente o no con otros periodistas, que al final estás generando también el mismo filtro de ser veraz, de contar los hechos. Estaba muy separado cuando era opinión, se veía claramente, esto es una columna de opinión, y claro, ahora todo está mezclado. Tú sales un vídeo tuyo, pero está saliendo a la vez un vídeo de otra persona anunciando una crema, una influencer que no es orgánica, quizá esa publicación, pero tiene más likes, y a la vez hay muchísimos bulos de pseudo periodistas, como yo digo, que lo que hacen es aprovechar el tirón, claro, y salir en redes a divulgar lo que quieran, pero no sabemos por qué intereses están pagados. Muchos de ellos han acabado metiéndose en política. Entonces, a mí me da pena también por las generaciones jóvenes, ¿no?, que cada vez se informan más por esas plataformas. Bueno, esperemos. ¿Estás muy pesimista? Ojalá. No, ya para hablar algo optimista, creo que haría falta en las escuelas o haría falta como dar educación de medios, de qué es información política, por qué se debe confrontar a los políticos, por qué es importante estar informado bien, correctamente, por qué eso afecta a tu vida personal, a tu vida diaria, qué gobierno salga. O sea, como que creo que le falta a la gente joven, gente mucho más joven, estoy hablando que nosotros somos jóvenes, somos muy jóvenes, ese tipo de educación que sin ser periodistas creo que hace falta. Volviendo un poco a tu experiencia y a Alemania, ¿qué aprendizajes personales tenés en esto de ser migrante en Alemania? Pues tengo muchísimos. O sea, quiero saberlos. Realmente creo que ninguno de los que somos migrantes y llevamos años en Alemania somos la misma persona que llegó para bien. Lo digo en el sentido de enriquecimiento personal, porque, bueno, yo seré siempre aquí la española, pero es que en mi país soy la alemana. Entonces, como que esa dualidad todos la llevamos latente, y a la vez, de repente, yo lo que he aprendido es que no es tan importante un solo país, hay otros puntos de vista, otras culturas. A la vez aquí en Berlín no solo estás con alemanes, estás con personas de todos los países, y yo de verdad me llevo lo que significa eso a nivel de enriquecimiento de tu identidad y como persona a ser también más tolerante con, oye, para esta persona es importante que me quite los zapatos al entrar a la casa, pues voy a aprender eso y a llevarlo también yo a mi casa, porque es higiene, o sea, como que también me llevo cosas de Alemania que me gustan. Por supuesto, el clima, personas muy desagradables o más frías, también en Berlín también está a la orden del día, y eso también te lastra, pero a la vez yo siempre digo, eso te hace más fuerte. ¿Crees que eso es algo berlinés o general de Alemania? Que como yo he vivido prácticamente en Berlín, claro, no me gusta generalizar. Exacto. Y es cierto que cuando hablo con amigas alemanas que son de Colonia, tal, me dicen, es que si te vinieras a Colonia no somos así. Entonces digo, bueno, les voy a dar el beneficio de la duda, pero es cierto que yo en Berlín, claro que he vivido, por ejemplo, a nivel profesional, me ha tocado cubrir cosas, ir a una sede de un partido, acreditarme, pedir estar ahí en el lugar para ciertas elecciones o para una rueda de prensa, y te tratan al teléfono, bueno,
como si estuvieras rogándoles, te estoy trabajando, y es como, no, esto no es así, y como que repreguntas y hasta les sienta mal. No, ya le contesté, ya le dije cuál es el proceso para registrarse aquí. También en las instituciones públicas, cada vez que intentas hacer una cita médica o en un pediatra igual, yo les llamo... Te corrigen todo el tiempo. Te corrigen, o sea, por ejemplo, yo le llamo las Rottweiler a las que están en la recepción de los médicos en Alemania, porque los médicos o las médicas son luego muy amables cuando ya las conoces y te han tratado a ti como paciente, pero tienen como las Rottweiler, o sea, tienen ahí unas secretarias que normalmente también son enfermeras y también sacan sangre y tal, que de repente te contestan al teléfono de aquella manera, que te hablan mal. ¿Dónde está la tarjeta sanitaria? Aquí. ¿Y dónde está esto? Es como todo el tiempo te quieren pillar, como a ver si hay algo que trae mal, y ya no le doy la cita. Y es como, bueno. Y eso es, al final, como digo, te hace un poco más fuerte, porque aprendes a ladrar de vuelta, como yo digo. Si me estás hablando grosero, para nosotros, para nuestra cultura, sería grosero y te lo tomarías personal. Y aquí aprendes a que, número uno, no te lo tomes personal. Número dos, quizá tuvo un mal día o son así. Y ya está, contesta, ladra de vuelta sin, obviamente, faltar el respeto, pero diciendo, no, quiero esto y estoy en mi derecho de pedirlo. Y no te vengas como a menos, porque entonces es peor. Es un buen mensaje ese. Enfrentarlos con educación, pero enfrentarlos y hacerte fuerte. Y que de hecho a mí me ha pasado en esas situaciones, funciona. Cuando se dan cuenta que vos tenés personalidad y te enfrentás, dan un paso atrás. Sí, ¿no? No se entiende. Vale, ok. Sí, y eso yo creo que es parte del enriquecimiento de estar aquí. Decir, bueno, sé cómo entrarle a los alemanes, sé cómo es su chip. Leerlos. Sé leerlo y sé cómo al principio se van a poner, ¿no?, bravos, pero luego hay un momento en el que te aceptan. Bien, ¿no? Bien, muy lindo. Y cuando volvemos a nuestros países, eso de poder hablar hasta con el verdulero. Eso es felicidad pura. O sea, es que cuando me ha tocado ir allí a cubrir, por ejemplo, elecciones generales y hablas con la policía o igual, oye, ¿me puedo acreditar aquí? Y la policía, ay, sí, pero mira, ponte mejor ahí porque ahí te va a dar el sol. Y ahí en la esquina que sepas que se dan bocadillos gratis. Y yo, hola, me están hablando a mí, o sea, como que juegas en casa, obviamente, pero te sientes como, ¿y esta amabilidad? Te parece hasta extra, ¿y esta amabilidad? Claro. Y este interés, wow, qué cálidos, qué amables, y realmente como que esa sensación de defensa o a la defensiva que tenemos que estar aquí, como que se va, sientes ligereza y es como, wow, está bien, o sea, puedo hacer mi trabajo y no me están ladrando y me van a dejar incluso, o a veces, mira, voy a conectar a tal hora, puedo quedarme aunque ya apaguen las luces alrededor. Sí, sin problema. Aquí en Alemania, no. Cerramos a las 8 y usted se va a la calle y no hay empatía, diría que es la palabra clave. No me pongo en tu lugar, tengo que cerrar y me voy. Totalmente de acuerdo. Le recordamos a los oyentes, estamos hablando con María Luz Moraleda, periodista, presentadora de la Deutsche Welle y también corresponsal para La Sexta aquí en Alemania. Como bien decías, si estás en España y ves que un amigo tuyo que viene a Alemania está muy contento y habla mucho, bueno, es por esto. Nos encanta, queremos volver y hablar. Bueno, estoy muy contento de que estuviste. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, la verdad que muy agradable, porque además yo ya te dije que yo soy fan de ver tus entrevistas y me gusta mucho que este formato podcast sea tan coloquial, que me permita salirme un poco de la estructura puramente oficial o periodística de contar y de tener tiempo para, explicar las cosas para gente que no tiene por qué estar tan metida en política, pero que vive aquí y que le interesa y claramente le va a afectar, ¿no?, lo que pase. Totalmente, y eso hay que tener en cuenta, lo que pase nos va a afectar. De hecho, para que entiendan, al haber una recesión hubo recortes en lo que es los gastos sociales. Entonces, por ejemplo, muchas ayudas que había del gobierno para los desempleados, para darte el curso si querés pasarte a trabajar en tecnología, se están viendo un poco recortados. Eso es justamente por la recesión. Entonces, tengan en cuenta que todo lo que estamos contando en algún punto te puede afectar. Sí. Y estar preparado para lo que venga. Muchas gracias hasta acá y gracias por ser parte de la vida de nosotros. A ti y feliz año para todos los que nos están escuchando. No sé si todavía se sigue diciendo feliz año. Esto siempre es un debate a 10 de enero, pero bueno, que tengan un Yo creo que sí. Hasta excelente febrero año. Decimos feliz año. Nos vemos. Hasta luego.